ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lunes de salud mental, como siempre hablamos de temas que están dando vueltas porque la salud mental es un tema del que nos tenemos que hacer cargo todos y todas y que efectivamente nos afecta de una u otra manera. En las conversaciones diarias hoy día es mucho más frecuente poder ver que estamos hablando de estos temas, visibilizándonos, y es súper relevante porque aquí la serie Adolescencia, que todos han escuchado, ¿no? Ha batido todos los récords de audiencia, ya están postulando a hacer otras series más o menos del mismo corte o incluso hacer un spin-off o una segunda parte. Nos ha dejado tantas conversaciones, ojalá en las familias, tantas reflexiones en cada uno de nosotros. Por eso agradecemos que hoy esté con nosotros. Ella es de la casa, sí, pero que nuestra psicóloga especialista en ética del cuidado, abuso infantil, escritora, docente también, Vinca Jackson, de regreso de los Estados Juntos aquí a Santiago de Chile, al Ciudadano ADN. ¿Cómo estás, Vinca? Bien. Hola, Vinca, ¿cómo bien. estás? Volviendo de un país muy cambiado, les diré, pero eso da para otra conversación. No, bien, contenta de verlos. Vinca, ¿qué te pasó a ti cuando viste la serie por primera vez? Porque nos estabas diciendo fuera de micrófono que la has visto 3 veces ya. Sí, o sea, estoy en la tercera. Lo que pasa es que la primera me remeció súper fuerte, y yo creo que nos pasó a muchos, que tenemos niños en nuestras vidas, tenemos adolescentes en nuestras vidas, que estamos mirando un mundo que está ofreciendo, más allá de los adolescentes, poca respuesta para muchas cosas, donde los odios y las violencias están cundiendo, lo vemos en elecciones de los países, etcétera. Entonces, la verdad es que primer capítulo, la realización del papá, o sea, darse cuenta del video, yo desconsolada. Segundo capítulo, la escuela, o sea, la pregunta del propio policía, ¿y aprenderán algo aquí? ¿Qué aprenden aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los profesores? Y es el capítulo que termina además con la canción de Sting, sí. Cuán frágiles somos, y el papá llevándole flores a la niña. El tercer capítulo de la psicóloga, que lo han comentado mucho, y el cuarto. Entonces era como un sollozo tan fuerte, como de ver, y no es para deprimirnos, pero como ver tantas soledades, partiendo por los niños y niñas y los adolescentes, en este caso, que dije, ya la voy a ver segunda vez, digna, íntegra, con mi cuaderno y mi lápiz al lado por si acaso quiero anotar algo. Y claro, te vas mirando, vas poniendo atención en otras cosas. Y luego la tercera vez, porque mi hija adolescente también la quiso ver, me dijo, pero veámosla juntas. Entonces estoy partiendo la tercera vez ahora. Y claro, creo que es una conversación que no se agota porque, no sé, por ejemplo, desde detalles que ya van como más hilando fino de ciertos diálogos, de cómo las mujeres en distintos capítulos sostienen muchas cosas. La colega policía al policía cuando se siente como perdido, la misma psicóloga, la propia mamá al final cuando el papá está devastado, y claro, ahí uno hace el clic con esto de que se ha asociado, lo dice Gilligan ahora en este libro que se tradujo en Chile, en Una voz humana, se ha asociado como la voz del cuidado, de la emoción, de lo humano, a una cosa femenina, o se han separado las voces de la razón por una parte, de la emoción por otro lado, de lo masculino por un lado, de lo femenino por otro lado. Y acá hay, sin descartar todo el tema que tiene que ver con el tema de género y lo que se habla de los incel, etcétera, es una voz humana. Y el pretender seguirla asociando solo a lo femenino nos separa de una cuestión que es súper esencial para nosotros y que es súper necesaria también para los niños y niñas en este camino. O sea, hay varias escenas donde nos damos cuenta de lo que significa el rechazo, de las consecuencias que tiene, ¿cachai? De lo que genera, de la necesidad de ser validados, de sentirse. O sea, el capítulo tercero de la psicóloga termina prácticamente, pero dime que te gusta algo de mí. Sí, claro. Sí, y eso no es un capricho, lo hemos hablado nosotros antes en Con Ojos de Niño. Evolutivamente, ser rechazado o no acogido por los tuyos hace millones de años atrás te costaba la vida, y aún hoy te puede, o sea, era como quedar solito, cachorro abandonado. Entonces
es muy desesperante el tema del rechazo, y si no hemos acompañado en ir como conectando con distintas emociones, incluso las negativas, ¿ya? Porque cuando hay emociones negativas, ¿qué es lo que decimos? O tendemos a decir muchas veces los adultos, por eso que esta serie es tan heavy, pero nos lleva a mirarnos y a examinar muchas cosas, es ya, pero no hay que tener rabia, ya, pero hay que resolver los conflictos, ya, pero antes del ya, pero escuchemos qué pasa. Si hay una frustración, si hay un sentimiento, estoy hablando incluso de niños chicos, ¿seguro?, de celos, de envidia, ¿por qué mi compañero que siempre se porta mal no lo retaron? Y otro que, no sé, y uno dice, no hay que estar comparándose, no aquí, no allá, y hemos como psicologizado todo en lo positivo antes de siquiera dar acogida a una serie de emociones y texturas, y entre ellas experiencias como la frustración, como el rechazo, y cómo puedes sostenerte en medio de eso. Sí, sin desarmarte. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú el tema de que puede ocurrir, ¿no? Hay elementos de la serie, sin hacer spoiler total, pero a esta altura se ha hablado mucho, así que probablemente por lo menos, aunque incluso si uno no la ve, más o menos cacha, sabe, digamos, ¿no?, de lo que trata. Claro que hay temas de rechazo muy evidentes, hay temas de bullying incluso muy evidentes. Pero te quería preguntar por esas cosas que son más sutiles, ¿no? Por ejemplo, la figura del papá. Esa figura del papá que, no sé, este papá como que provisiona, ¿no? Como que recolecta dinero, plata, trabaja todo el día y todo eso. Hay una probablemente buena intención ahí, desde que yo quiero que mi familia esté mejor, ¿no? No es como la típica escena o imagen del golpeador abusador explícito. No, y no quiero repetir. Exacto. Me he prometido no repetir. Pero tiene cosas como esa. Tiene cosas como, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención cuando la psicóloga le dice, ¿y tu papá tiene amigas? No, son puro hombre, ¿no? O el tema de ¿Qué piensa de las mujeres? Claro. ¿Qué piensa y ahí sale lo del que piensa de las mujeres. O el tema de la validación en el deporte, ¿no? A uno que le encanta el deporte. Claro. Es como ¿qué pasa con el chico que no le gusta el deporte? Porque no es bueno. Porque no todos somos buenos para el deporte, o no somos todos buenos para el deporte. No pasa nada. Bueno, esa cosa más sutil, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Que no es el golpe, artero, manifiesto, abuso, pero que sí hace un daño muy heavy porque se naturalizan cosas, ¿no? Es súper importante lo que tú preguntas, porque yo creo que precisamente, y viendo como un par de entrevistas por ahí de los autores que me parecieron muy interesantes, que era como, por favor no se queden en lo primero, no se queden como en lo moral, en los modelos de rol, la prohibición de las redes, todas las cosas que empiezan a salir, incluso como de autoridades políticas en Inglaterra, a propósito de la serie. Esto tiene que ver con la parte más difícil, no tienes que resolver nada en la serie, el misterio está dado, o sea, no hay quién hizo esto, no, nada. No. Esto tiene que ver con lo más difícil, que es frente a este escenario, donde vemos estos odios, donde se están dando estas situaciones, ¿qué sigue después? Y cómo, pese a los esfuerzos que tú señalas de este papá, igual él le quita la vista a su hijo cuando fracasa en el deporte. Sí, claro. Aún no queriendo repetir el golpe, de otro modo lo hiere igual. Con, no sé, los profesores tratando de hacer lo mejor posible, pero en realidad están súper desorientados. El propio policía hace una lectura de la situación donde su propio hijo le dice, papá, estás perdido. Ahí fuera, claro. Ahora, yo he leído por ahí en foros de adolescentes de distintos países, no de acá particularmente, pero que decían, yo la cuestión de los emojis tengo mis reservas, dicen algunos. Ahora, para nosotros, o sea, poniendo en el lugar del policía, hay un montón de claves que habríamos leído posiblemente como, hoy son amigos porque se pusieron bonitos. Y en realidad hay toda una simbología y unos significados que, a ver, hay todo un código. Y en cada época hay códigos de comunicación en la adolescencia, pero hoy además acompañados por narrativas que vienen desde otros lugares y que están siendo súper extremas muchas veces, que están cambiando y presionando súper aceleradamente, y que ante la falta de herramientas, lo que yo decía, o sea, tú realmente, sí, el rechazo duele, pero lo puedes procesar distinto con algunas herramientas. Cuando no tienes ni una y tienes además estas otras situaciones, de no sentir que encaja, de que tu papá te quita la vista porque en realidad no le pega mucho al deporte, que tus compañeros te encuentran flaco o feo o lo que sea, de repente de la nada aparecen estas respuestas
o explicaciones extremas, ¿ya?, a las que se aferran los niños. Y lo que dicen los autores, ojo, vamos más allá de la manósfera y de todo este tema como de lo incel. Y importante, yo no sé si han hablado de esos conceptos, pero la manósfera es todo el conjunto de sitios web, blogs, vlogs, videos, etcétera, donde se comparten ciertos contenidos de mucha frustración, de mucha misoginia también, de mucha como vindicación de derechos y necesidades también de los hombres, de un sentimiento de pérdida, no de pérdida en el duelo triste, de pérdida en el duelo furioso, que han sufrido a propósito de los avances de derechos de las mujeres o de derechos humanos en general. Y todo esto de los incel, que parte curiosamente en los años 90 con una mujer, que no sé si lo hablaron acá. Lo incel como categoría, el involuntario célibe, parte de un blog a comienzos de los 90 de una niña canadiense que invitó a todos los que se sintieran que estaban como en esta soledad a compartir experiencias. De alguna manera la cosa va tomando otro cauce, ella abandona este sitio, la categoría se pasa para otro lado, pero lo que decían los autores, y es lo mismo que pasa con abuso, no hay que ir a la dark web para entender lo que es el abuso y explotación sexual infantil, por ejemplo. Acá no hay que pensar solo en Andrew Tate, que es un tipo extremadamente violento. O sea, en este minuto está siendo juzgado en Rumania por explotación, pero en Estados Unidos lo están protegiendo. Y el papá dice, yo una vez me metí a ver un video de gimnasia y me apareció este tipo y estos mensajes. Ahora el papá puede decir, no quiero esto, a lo mejor como adulto. Un niño puede recibir esto y no tener la misma cosa crítica. Pero lo que decían los autores es, a veces, en cosas tan inofensivas como un juego de video todo el rato, o un chat, ¿cachai? Hubo una película súper linda, está todavía en Netflix, el especial mundo de Evelyn, que es un niño que tiene una enfermedad degenerativa y que al revés, los juegos de video son un modo de conectar con el mundo. Acá, mientras juegan video, lo que se dice, muchas veces los niños están contando sus frustraciones. Me rechazó, no me quiso, me dijeron esto, y ahí empiezan a salir, uno que basta que empiece a salir con estos mensajes, y no hay quien lo refute, y puede crecer esta adhesión a cosas extremas y violentas como modo también de explicar la soledad y el rechazo que siente. Y otros que a lo mejor podrían ser la voz disidente, y eso también es importante hacerlo notar, que, a ver, estamos en un sistema donde lo que puede defender lo humano no es siempre bienvenido. Entonces, ejemplo, ¿cuántos niños no han defendido a un compañero o compañera que les han hecho bullying o que les han hecho algo injusto? Y ese niño se la lleva peor. O sea, como después lo agarran con él o con ella. ¿Cuál es el mensaje? Si eres humano, si eres compasivo, si cuidas las relaciones, te puede ir muy mal. Y al final se van como replegando, y ahí pasa esto que tú también decías, que es muy sutil, es como creíamos que estaba a salvo en su habitación, en su hogar, con un papá que se sacaba la mugre trabajando, con una mamá que igual llegaba más temprano, decía ella, y en realidad no estaba a salvo, porque estaba expuesto a todo esto otro, que tampoco necesariamente los papás podrían haber sabido cómo responder. ¿Cuánto si es que tienen un rol ahí, lo digo desde mi completa ignorancia, funciona el tema de los entornos? Está súper claro, ¿no? Pero el tema casi genético, a lo que voy, hay una escena también en donde su hermana, ¿no? Reacciona de manera como muy humana ante una situación compleja, donde ve a su mamá sobrepasada y a su papá sobrepasado. Le dice, ustedes hicieron todo bien, lo mejor posible y todo. Nos criamos en la misma casa con mi hermano. Y prueba de eso es... Y actuamos distinto, ¿no? Claro. Sí, pero prueba de lo bien que los crían, si tú te pones a pensar, es que esta niña dice, bueno, si nos cambiamos de lugar, no, claro. Nada va a desaparecer un rato. Pero la lo mismo. persecución. Pero él es nuestro. Sí. O sea, él es tenemos que hacernos cargo. Él es de nosotros. O sea, donde nos vayamos es nuestro. Hay todo un giro que dentro de los sollozos, porque de verdad yo creo que pocas personas en ese último diálogo, porque yo creo que son preguntas que además
nos están acompañando a todos constantemente, en ambientes donde hay niños, niñas, adolescentes. ¿Lo estaríamos haciendo bien? ¿Podría hacerlo mejor? ¿Cómo respondo a esto? Todo este debate sobre si prohibir, no prohibir, que era lo que decía el autor, no nos quedemos solo ahí, pero sí, ¿por qué vamos a querer tener acceso temprano a pantallas si nos hacen mal? ¿Por qué vamos a hacer cosas que van contra como el desarrollo, la humanidad, etcétera? Y en definitiva, nadie tampoco le dice a los papás cómo hacer esto. O sea, cómo decir no también. Tú ves que desde la policía, los profesores, los papás, hay como más soledades que solo la de los niños. Y creo que hoy tampoco conversamos unos con otros. Yo sí tengo como más que un reparo, como una observación, pero entiendo que el sentido iba en otra dirección. Y también lo señalaron los autores. De hecho, Graham, que hace el rol de papá, dice en una entrevista en un medio inglés, la verdad es que aquí hay algo de esta apelación al "it takes a village". Que yo, así cuando lo vi, fue como, sí, por favor. Donde tanto en que nos examinemos y veamos cuán responsables somos todos en distintas medidas de esto que está pasando y en cómo también podemos hacer una respuesta colectiva, y organizarnos, porque en el fondo estamos todos separados, para detener estos odios y estas violencias que están costando vida. O sea, cómo se detiene que niños en agresiones a niñas terminen acuchillándolas. Dice, y cómo hacemos que paren de herirse los unos a los otros también. Hay una serie de sutilezas y no tanto al final que rondan en torno a la responsabilidad. El niño decide declararse culpable, ¿ya? Aceptar como, no decir este interdicto, pese a que perfectamente una defensa podría haber asumido el argumento del cerebro adolescente y del menor control de impulso y de una corteza prefrontal que no ha terminado de formarse. Porque yo creo que pocos quedan con la sensación de este niño planeó un asesinato deliberadamente, paso por paso. Más bien planeó asustar y acosar a la compañera como con este cuchillo que llevaba, pero no el resultado, el desenlace final. Claro. El niño les dice, me voy a hacer cargo. Los papás se preguntan qué hicieron mal. La niña, la hermana dice, es uno de los nuestros, nos tenemos que quedar acá. Y hay algo ahí que a mí, dentro de toda la cosa como desoladora, sobre todo el capítulo final, que yo creo que no hay papá que no haya llorado, ni tío, ni abuelo, ni todo, da como esperanza. Aquí hay algo, la voz humana de la Gilligan, yo insisto, hay algo muy humano que desde el cuidado, desde la lealtad a los lazos, al amor, nos permite encontrar algunas salidas o navegar situaciones tremendamente complejas. Pero la apelación es a los adultos y lo que echo de menos, eso sí, por eso que sería excelente un parte 2. Como la mirada es por acá, así como tomar todo en el y hacer una elección desde donde mirar todo. Claro, obvio. Y en general es para hacerle a los adultos, a la sociedad, a todo, por favor, paremos esto, o sea, cuidemos. Claro, hagámonos cargo. Pero no hay mucha mirada sobre la víctima, sobre la niña. ¿Qué pasa ahí? Sí. ¿Qué pasa con las niñas en general? O sea, tal como los niños están expuestos a estos mensajes extremos, incel, misógeno, Andrew Tate y otros tantos diálogos más internos entre niños, influenciados por cosas que pasan afuera. ¿Qué está pasando con las niñas frente a esto que también están viviendo? Hay una perdón, Sandra, nos pasa todos los días, ¿no? Esto es una serie, pero pasa todo. Hay una normalización en redes de discursos de odio, ¿no? De reacciones odiosas. Perdón, pero yo me salí de una red que tenía. Porque el argumento para insultarte era, oye, loco, si esto es Twitter. Sí, ¿Y de dónde sale que entonces tú podías insultar y vomitar y convertir esto en un resumidero de frustraciones? ¿A dónde está eso? ¿No? Bueno, pero se normaliza y vinca esto de que, oye, si es por acá nomás. Si la violencia es violencia igual. En todas partes. La violencia, como dijo León Gieco, obviamente en los 80 es un monstruo grande, pisa fuerte y se alimenta de todo. Sí, además,
de cosas pequeñas, de cosas gigantes, de grandes guerras y de estas cosas insidiosas que van destilando gota a gota, y que ahí, por eso que me parece tan importante, más allá de todos los análisis de expertos de sociología, de psicología, de género, que están muy bien y todo de lo eso, que sea, que están muy bien y todo, pero ver, o sea, encuentro muy interesante lo que dicen los propios autores de la serie, de a qué estaban apelando, cuál es el llamado central y cómo esta cuestión te puede terminar comiendo viva. Y los adultos, por una parte, te da compasión, porque son tantas soledades y desorientación y como tratando de, además, guiarse en un mundo que está cambiando a una velocidad que yo creo que pocas generaciones enfrentaron a este nivel, o sea, así como triplicándose el conocimiento, etcétera, y la tecnología y todo. Pero por otra parte, también diciendo, así como estamos llamados a ver qué tan responsables somos de esto y a cuidar y a dar una respuesta a todo esto, veamos nuestra propia conducta en ese llamado a responsabilidad. Porque desde la manera en que trato al que va conmigo al lado en el metro, el ejemplo, pues, a la gente que yo quiero, a la gente con que trabajo, al garzón del restaurante, exacto, a mis propios hijos, o en las redes, o en cualquier ámbito. ¿De dónde sacan? No esperemos luego que seres humanos en desarrollo, que demoran 25 años en madurar, adivinen por sí solos que cuando nosotros le decimos la violencia está mal y el odio nos horada y nos come vivo, nos crean si nos ven como entrando en esas conductas constantemente o hablando pésimo de los otros. Ahora, hay herramientas que no estamos usando. O sea, es bien impresionante lo que pasa en el aula cuando, por ejemplo, en clases de historia, para jugar un poco, para como usar otros marcos de pensamiento, algún villano de la historia, entre comillas, ¿ya? No sé, XX es un tal por cual. No, a ver, cambiemos la conducta de XX, es bla, 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 antes que partir deshumanizando. A mí, una adolescente, hace no mucho, de otra cosa, no en relación a esto, describiendo a un par, decía, yo sé que tiene buen corazón. Yo sé que no es una persona cruel, pero es capaz de conductas crueles. Y esa distinción me pareció, pero, o sea, sí, notable, ¿cachai? Pero eso es resultado de aproximaciones sucesivas en distintas etapas del desarrollo a conversaciones que van abriendo cosas. Y eso no quiere decir exonerar malas conductas, pero también mirar las cosas de forma de que, lo que hemos hablado también acá, todo es terrible, son todos unos desgraciados, todos unos corruptos, y la libertad de expresión me da derecho a cualquier cosa porque es un derecho básico. No es solo los insultos o la descalificación de diversidades, mujer-hombre, raciales, culturales, de género. Son muy creativos para insultar. Las que sean. Es cuando tú tienes discursos, por ejemplo, desde un estado donde te dicen que no, es que la gente va a abusar de los beneficios, entonces eliminas una cuestión de discapacidad, que son discursos que estamos escuchando hoy en día. O que, los viejos se aprovechan del pánico cuando desde el Estado estáis teniendo esos discursos, son discursos de odio, igual, de desvalorización de la vida. Entonces, por eso que esta apelación a miremos lo que estamos haciendo, porque estamos metidos en un tremendo forro. Los autores lo dicen, o sea, aquí nosotros hacemos como ponemos un lente sobre algo, pero ahora viene lo más difícil. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos tendemos los puentes? Porque tú ves en la serie la escuela súper sola, los papás tratando de hacer lo que pueden, los vecinos medio que miran y te critican, pero tampoco se hacen parte. Y una vez más, ¿qué pasa con los niños? Entonces ellos dicen, nosotros no queremos que esto le pase a ni un niño más. Y más allá de todos los análisis, lo que nosotros queremos es que esta conversación siga, que no pare. Por eso que van a tener que hacer segunda, no sé, me imagino yo, quinta parte, porque somos súper reactivos y eso da esperanza a cuando algo nos remece, como esto.
pero después se nos olvida, y el tráfago de la vida, de las noticias, no sé, por los países entran en periodos eleccionarios, etcétera, y nuevamente estos temas no son temas, es como el tema de la regla o de la conversación sobre sexo, que no es a los 11 o antes de la regla, una vez y listo, se nos olvidó la conversación sobre sexualidad. O la conversación sobre, no sé, pues cómo tratar al otro. Pre-kinder, la básica, entramos al colegio, hay que tratar bien a los demás, hay que respetar a la profesora, listo, y nunca más la tuvimos. Es una cuestión que es constante. Y yo veía un video en Instagram el otro día de un comediante que decía, bueno, la paternidad es dura, la parentalidad es dura, refiriéndose a madres y padres. Todos creen que es cuando la guaguita hay que mudarla aquí y allá. Después, cuando son infantes y en el supermercado se pueden matar y tirarse un estante encima más o menos. No, lo más duro parte a los 13 años. Y lo contaba de una manera bien divertida. Pero la sensación era como... Es todo el tiempo, no lo duro, me refiero, es todo el tiempo una atención y una escucha y una conversa que tiene que estar andando. Yo creo que es como decían los papás, en su habitación estaba a salvo. No si nadie le habla, no si no preguntábamos nada. Más allá de la política de que pongamos el computador al medio de la casa y que todos estemos viendo lo que todos hacen y que no sea una cuestión secreta donde te quedas hasta las 3 de la mañana quizás encontrándote con qué. Sino que cualquier cosa en estas edades sin alguna presencia, acompañamiento, conversa, guía, contrapunto, te deja desprotegido. Y puede tanto la red ser el espacio donde un niño como Ibelín, de este otro documental de Netflix, encuentra amigos y estando completamente ya en un estado máximo de enfermedad degenerativa al final, que así como que tiene mouse para los deditos, sigue siendo esa comunidad el único lugar donde conoció vínculos, afectos, etcétera, todo virtual, o bien ser esta suerte de mundo sin escapatoria donde varios niños van a terminar perdidos. Y los autores dicen, o sea, pasamos acá, lo que queríamos era como un poco trasladar la pregunta de no, esto nunca le puede pasar a mi hijo. O sea, como la posición, estas premisas de jamás a mi hijo le pasaría algo así, a, ¿sabes qué? En una de esas sí. Podría, y como el hijo del otro también es importante, y como todos somos hijos de alguien, de hecho de ahí venimos, pongamos atención. Quedémonos con ese mensaje, con poner atención y con que la comunicación es fundamental. La idea es la reflexión, pensar en todas estas conversaciones, pero también en buscar esas alternativas de cada uno para que hagamos las cosas y la mejor. Voz de los niños, o sea, de verdad, no es un eslogan, es la voz de ellos, porque ellos son los que también nos van contando sus experiencias, y si no tenemos ni un minuto para escucharla o que nos enseñen cómo también está funcionando su mundo, yo creo que ese es como el llamado a los adultos, pero en relación a los niños, niñas y adolescentes, y particularmente la adolescencia, que tiene muchas complejidades. Por eso el humorista decía, ¿ustedes creían que era duro antes? No, esperen los 13, y ahí uno siente que tiene todo que aprender todavía. Y bueno, aprendámoslo juntos, no solos, cada uno por su lado. Claro. Muchas gracias, Vinca Jackson, que estés muy bien. Gracias, Vinca. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.